Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Solicito ahora la amable intervención del comisionado Guerra para que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 2943/2016 interpuesto en contra del Archivo General de la Nación. Muchas gracias, buenas tardes. El particular solicitó el expediente de Rosendo Radilla Pacheco, resguardado en la Galería 1 del Archivo General de la Nación, en copia simple y para su entrega por correo certificado a su domicilio. En respuesta, el sujeto obligado informó que se encontraba a disposición del recurrente la versión pública del expediente concerniente a Rosendo Radilla Pacheco, integrado por un legajo de 34 hojas. Sin embargo, la autoridad indicó que, de conformidad con los lineamientos para la apertura de los archivos, expedientes e información que fueron transferidos al Archivo General de la Nación en cumplimiento del acuerdo que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por los delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, para el acceso y reproducción de la información, el particular debería presentar solicitud a la directora general del archivo, con datos tales como nombre del interesado, objeto de la investigación, institución de procedencia de ser el caso, copia de identificación oficial vigente, llenar el formato de inscripción en el registro de investigadores, suscribir la carta de compromiso que establece los criterios de preservación del Archivo General de la Nación para el uso adecuado de la documentación y entrevistarse con el personal del Centro de Referencias del Archivo para tomar conocimiento de los instrumentos de consulta generales y específicos. Nada más y nada menos llenar todos estos requisitos para poder acceder a una información. Bueno, el recurso de revisión del particular se inconformó con la respuesta del sujeto obligado, haciendo referencia a que el Archivo General de la Nación no le remitió la información a su domicilio. Las consideraciones son las siguientes. Del análisis que realizó la ponencia a la normatividad aplicable en el caso en cuestión, se advirtió que el expediente de Rosendo Radilla Pacheco es un documento histórico, que a su vez contiene datos personales tales como nombres, parentesco y datos que afectan la esfera más íntima de los titulares ahí referidos, como el alias y fotografías. De conformidad con el artículo 30 de la Ley Federal de Archivos, este instituto puede determinar procedente el acceso a los documentos históricos confidenciales aún antes de que haya vencido el plazo de 30 o 70 años que establece el artículo 27 de la ley. En consecuencia, tratándose del tipo de expediente al que se requiere acceso, si bien se trata de un documento histórico al cual en principio le resulta aplicable el procedimiento previsto en la Ley Federal de Archivos, lo cierto es que, dada la naturaleza de los datos que se encuentran contenidos en el mismo, se determinó que su acceso procedería conforme al procedimiento de acceso previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no así mediante el procedimiento de la Ley Federal de Archivos. Finalmente, también se observó que el sujeto obligado notificó la disponibilidad de la versión pública del expediente de Rosendo Radilla Pacheco, consistente en 34 fojas. No obstante, del documento revisado por esta ponencia, denominado Listado de Versiones Públicas de Galería 1, actualizado en noviembre del 2014, se aprecia que dicho expediente está integrado por un legajo que contiene 42 fojas, por lo que, a efecto de dar certeza jurídica, al particular, el Archivo General de la Nación deberá pronunciarse de forma puntual y categórica respecto al total de fojas que constituye el expediente requerido. El sentido del proyecto que les propongo, señores comisionados, es revocar la respuesta del Archivo General de la Nación y se le instruye a llevar a cabo lo siguiente: poner a disposición el expediente solicitado, precisando el total de fojas que constituyen en la modalidad de copias simples, notificando los costos de reproducción y de envío correspondiente, dado que lo pidió en su domicilio, porque si no el señor tendría, aparte de hacer todo aquello que le pidieron, venir físicamente aquí. Emitir y proporcionar el acta del Comité de Información en donde indique las partes o sesiones eliminadas en la versión pública y funde y motive su clasificación de los datos personales que obran en el mismo. En México, durante la década de los 70 y principios de los 80, se cometieron diversas violaciones de los derechos humanos por parte de los integrantes del Estado mexicano. A este conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano se le conoce como la Guerra Sucia.
A Rosendo Radilla, quien era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo, Atoyac de Álvarez, Estado de Guerrero, se le considera víctima de estas medidas de represión, ya que el 25 de agosto de 1974 fue detenido por miembros del Ejército Mexicano y fue visto por última vez en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez sin que se volviera a saber nada sobre su paradero. Por hechos como este y ante las diversas denuncias presentadas en el 2006, fue que en el 2006 fue creada la Fiscalía Especial por Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para llevar a cabo la investigación judicial sobre los crímenes de Estado contra movimientos políticos. El 27 de noviembre del 2001 se emitió el acuerdo por el que se disponen diversas medidas para que la Procuración de Justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, en el que se señaló que en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el compromiso que asumió el Poder Ejecutivo Federal para esclarecer los hechos y contribuir con ello a la impartición de justicia a las víctimas y sus familias, se instruyó a la Secretaría de Gobernación transferir al Archivo General de la Nación la totalidad de los archivos, expedientes, documentos e información en general que fueron generados por las distintas Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que actualmente se encuentra bajo custodia y conservación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a efecto de que puedan ser consultados en los términos del acuerdo. La información que resguarda el Archivo General de la Nación constituye, tal como lo reconoce el propio acuerdo aludido, las fuentes relevantes para el esclarecimiento de los sucesos. De ahí la importancia de garantizar el acceso a dicha información sin mayores requisitos que los previstos en el artículo 6 constitucional y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es decir, protegiendo datos personales confidenciales, lo que implica, entre otras cuestiones, que el acceso al expediente que hoy nos ocupa no se condicionaría a presentar la solicitud a la Directora General del Archivo, llenar el formato de inscripción en el registro de investigadores, suscribir la carta de compromiso que establece los criterios de prevención del Archivo General de la Nación para el uso adecuado de la documentación, que es una copia, no va a haber, ni entrevistarse con el personal del Centro de Referencias del Archivo para tomar conocimiento de los instrumentos de consultas generales y específicos, y tampoco se limitaría la obtención de la información en la modalidad de copia certificada. No olvidemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha reconocido a través de diversa jurisprudencia que las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, sus familiares y la sociedad en su conjunto tienen el derecho a la verdad, al respeto. De acuerdo con el informe al derecho a la verdad en América Latina, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse a fin de evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. En virtud de lo expuesto es que decidí compartir con ustedes este asunto, por resaltar la relevancia para garantizar de manera más efectiva el acceso a este tipo de información y, sobre todo, ahora que se discutirá, analizará y se aprobará la ley de archivos, pues es muy importante que se contemplen este tipo de cuestiones que no dejen, digamos, a ninguna confusión de que cualquier persona puede acceder a la información, sea esta del Archivo General, cumpliendo obviamente las condiciones y características, en su caso de versiones públicas, en su caso de pago de copias simples o certificadas y en su caso de envío, ¿no? En ese sentido, sin no más requisitos que los que establece el artículo 6 constitucional, asunto que ha sido altamente discutido en esta ley de archivos, que hasta donde tengo entendido va avante en esta perspectiva del derecho a la verdad, y con eso poder cualquier persona en cualquier lugar, sin tener que venir físicamente aquí y llenar todos los requisitos, pueda acceder a esta información, pues que es fundamental, digamos, en la aclaración de los hechos, en, como decía alguien, en el derecho a la verdad, digamos, en ese sentido, y creo que pues, digamos, este recurso sirva como simplemente antecedente de que este tipo de cosas tienen que ser totalmente normales y reglamentadas sin ningún problema para que la gente pueda acceder. Hemos tenido ya varias cuestiones en eventos que hemos organizado la Comisión de Archivos de este instituto, está el comisionado Acuña, el comisionado Cano y la comisionada Patricia Cursain, donde hemos tenido presentes personas que se han levantado, creo que es de los pocos así, y que han querido tomar la palabra o la han tomado para
pues reclamar, en el buen sentido de la palabra, pues estos asuntos que suceden en la Galería 1 del Archivo General de la Nación y que pues no son posibles. Entiendo que no es, digamos, un asunto también que atañe totalmente a los funcionarios del archivo, sino que tiene que ver con un asunto de interpretación de normas, de leyes, y que creo que la ley de archivos es la mejor ocasión para que esto se aclare y se pueda dar pues el flujo libre en términos del artículo 6º constitucional, lo voy a repetir, a este tipo de información. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.